noches. Todavía seguimos en cuarentena. Y entonces vamos a aprovechar al máximo la cuarentena para estudiar más el criollo haitiano. Entonces, no voy a seguir con historia porque quiero acelerar la clase, así puedas tener más tarea para hacer. Hablando de tarea, después de esa clase vas a empezar a hacer tarea. Lo que pienso hacer es dejar tarea y tienes que enviármelas y posiblemente lo voy agregando en la próxima clase. Por ejemplo, si me envías un audio, lo agrego en la clase. Tal estudiante me envía el audio si, por ejemplo, ese estudiante tiene que repetir frases, me lo repiten y yo lo pongo en la próxima clase. Igual por tarea de corrección vamos a hacer lo mismo. Posiblemente voy a elegir los 10 primeros en enviarme la tarea. Entonces ponemos la pila a trabajar en la cuarentena. Vamos a seguir con la clase 8, donde vamos a terminar con las frases que tú sabes muy bien que debes aprenderlas de memoria. ¿Sí? Y posiblemente, no es posiblemente, tu tarea será repetir algunas de esas frases. ¿Sí? Y me lo envías justo después de esa clase. Bueno, entonces empezamos con la clase 8. Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos con la clase 8. La vez pasada habíamos llegado justo a esta frase que dice aquí: est-ce que vous voulez une étude biblique? Est-ce que vous voulez une étude biblique? Mientras que uno tiene esa frase, puedes ver algunos detalles. Por ejemplo, en criol para hacer preguntas se usa mucho la palabra es que. Es como en inglés cuando dice do you, es un sentido así. Entonces, es que es para hacer pregunta en criol. U, tú, vle, ya vemos el verbo querer. Yo, estoy hablando de un, uno, una. Étude, estudio, biblique. Est-ce que vous voulez une étude biblique? ¿Quieres un estudio bíblico? ¿Quiere vos un estudio bíblico? ¿Quiere usted un estudio bíblico? Claro, esa frase puede tener toda esa traducción, ¿sí? Est-ce que vous voulez une étude biblique? Ahora tiene que repetir después. Est-ce que vous voulez une étude biblique? Muy bien. Ahora toda la frase. Est-ce que vous voulez une étude biblique? Est-ce que vous voulez une étude biblique? Muy bien. Seguimos ahora con la otra frase. Ahí. U, sigo hablando de tú o de usted. U fait ou fait saisi. Tú hace yo sorprender. Si tratamos de traducirla en criol, pueden ver cómo va. Es como palabra por palabra. Tú hace yo sorprender. Sí. Ou fem saisi. Tú hace la acción
y yo sufro la acción. Ou fem sezi. Me impresionas, me sorprendes. Ou fem sezi. Si en lugar de la M había otro pronombre, entonces la acción lo iba a sufrir ese otro pronombre. Ou fem sezi. Ou fem sezi. ¿Ven cómo suena la M? Ou fem sezi. Frases para aprender de memoria. Seguimos con la otra. Ahí está. Dice, en nous prier. ¿Ven que hay doble N? En nous prier. Es el imperativo para ordenar hacer algo. Una frase es, oremos. Depende del tono. En nous prier. En nous prier. Si por ejemplo digo en criol, en nous prier, no es una orden, es solamente una recomendación. Pero si digo en prier, ya es una orden. Bueno, oremos, en nous prier. Seguimos con la otra frase que viene después. C'est pas ça nous gagne. C'est pas ça nous gagne. C'est pas no es. C'est pas quiere decir no es. Ça, para la demostración, cosas así. C'est pas ça nous gagne. No es lo que tenemos. C'est pas ça nous gagne. C'est pas ça nous gagne. Muy bien. Seguimos con otra frase. Ahí viene una expresión haitiana que más las personas mayores lo dicen. Es adieu bon Dieu. Cuando uno como se sorprende y algo le da pena, dice adieu bon Dieu. Es como qué pena. Adieu bon Dieu. Es como adiós. Dios. Bueno, adiós. En criollo haitiano no se dice solo Dios. La palabra Dios siempre está acompañado del adjetivo bueno. Es como en criollo solo se puede decir buen Dios. Si dice Dios, está hablando de los dioses Satanás, por ejemplo. Si digo buen Dios, estoy hablando del verdadero Dios. ¿Sí? Entonces, viene así en criollo haitiano, bon Dieu, para hablar de Dios verdadero. Y si quiero hablar de dioses falsos, digo solo Dieu. Adieu, bon Dieu, qué pena. Muy bien. Pueden ver mientras que voy repitiendo las frases, te estoy contando un poco del concepto o de la cultura haitiana. Qué bueno. Nos quedan solo 3 frases para terminar con esa parte. ¿Sí? Es esa que viene ahí, que dice, qui mange ou reme. Qui mange ou reme. Qui, quién, cuál, todo eso. Qui mange ou reme. ¿Cuál es tu comida favorita? Qui mange ou reme. ¿Cuál es tu comida favorita? Qui mange ou reme. Qui mange ou reme. Para contestar me puedes decir solamente reme. ¿Ves qué fácil? Yo solo digo mi pronombre yo, y el verbo tal como está, reme, y tú dices el nombre de la comida. Moi reme empanada, pâté. Moi reme pâté.
Ahora todo lo que tienes que hacer es buscar vocabulario para agregar a esas frases y para poder decir cualquier comida que a ti te gusta. ¿Qué mangé ou remé? Muy bien. Ahora la frase siguiente dice wabre kobu. A ver. Traduciendo esa frase palabra por palabra sería tú estás bebiendo tu dinero. Es el sentido, porque cob quiere decir dinero. Bre es tomar. U ap, algo que estás haciendo. U ap bre kobu, estás bebiendo tu dinero. El sentido en español es como alguien que lo está pasando re bien, que está disfrutando de la vida, de una situación. Una persona que lo toma con calma. Bueno, wabre kobu. Puedes decir eso a un haitiano. A un haitiano lo ves, hey, wabre kobu. Inténtalo. Bueno, ¿qué palabra para terminar esta clase? Porque ahí dice bambag. Terminamos así. Bueno, bambag. Déjame en paz. ¿Sí? Ban moins vague. Bam vague. Bam vague. ¿Ves? Yo cambio la palabra moins por para decir solamente bam vague. La G. G. Bam vague. V-A. Vague. Bam vague. Bueno, entonces déjame en paz. No hay ya más clases para hoy. Entonces, tu tarea es repetir por lo menos 5 frases de esa lección, de las clases anteriores. Y si puedes hacerlo con otras personas, tú haces la pregunta y la persona contesta, o la persona te hace pregunta o tú contesta, como tú quieras. Si quieres hacerlo por videos, también lo voy a agregar en la próxima clase. Entonces voy a esperar tu respuesta, tu tarea y vamos a trabajar juntos, ¿sí? Bueno, entonces prepárate para la próxima clase, la clase 9, porque ahí vamos a empezar a explicar el idioma. Seguramente vamos a empezar con una nueva palabra que inventé que se llama hipo. Vamos a ver qué es lo que es, ¿sí? Bueno, buena tarea y hasta la próxima.